En medio ya de las fiestas de fin de año, por supuesto que las preocupaciones en materia de seguridad se han intensificado a propósito de algunos ataques y situaciones críticas en ferias de Navidad. Vamos a estar conversando de esto, los planes de seguridad a nivel nacional y por supuesto a nivel local también con la alcaldesa de Quinta Normal y también presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días, bienvenida. Bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, tenemos esta preocupación, siempre las fiestas de fines de año generan algún grado de tensión, pero hemos visto ferias navideñas en las que han habido incidentes de alta Mm. connotación pública que nos tienen muy preocupados. ¿Cómo lo ven ustedes desde la asociación? Sí, bueno, obviamente a nosotros también no, nos preocupa mucho. Y las ferias navideñas son un lugar que se congrega mucha gente, pero sobre todo están pensadas en la familia, en que las familias vayan a disfrutar. No solamente se venden cosas, sino que también muchas veces hay juegos para los niños, hay entretenciones para todas las edades. Entonces, es súper importante que ese espacio sea seguro, precisamente por lo que genera para las familias, pero también para los emprendedores y emprendedoras. Muchos de esos emprendedores el ingreso que ellos obtienen a partir de las ferias navideñas les genera poder sobrevivir o poder tener un ingreso económico por varios meses. Entonces creo que es súper importante que se pueda resguardar precisamente la seguridad en un espacio que es tan familiar. Nosotros no hemos visto en Quinta Normal, la verdad, hechos delictuales ni tampoco violentos, han sido bastante tranquilas nuestras ferias navideñas, pero entendemos que este es un problema que están viviendo algunas comunas en otras ferias navideñas de la región metropolitana principalmente. Por eso es súper importante, yo creo que llevar a cabo un convenio que se tiene con Carabineros, que es el OS-14, y que se puede hacer patrullaje mixto o visitas mixtas, tanto de los patrulleros municipales como de Carabineros, precisamente en estas ferias navideñas para que las familias puedan disfrutar y para que los emprendedores y emprendedoras puedan también tener su ingreso económico. ¿Qué se está haciendo o cómo están ustedes coordinando las autoridades locales con las autoridades nacionales, carabineros, el gobierno? Ustedes mismos como asociación. Sí, es una preocupación que hemos manifestado a las autoridades tanto regionales como nacionales y yo creo que la clave es poder contar con mayor presencia de seguridad y yo creo que, porque todo el mundo lo pide, pero yo creo que el convenio del OS-14 es una buena manera de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente se requiere un par de policías con un par de patrulleros municipales que puedan estar visitando las ferias de manera permanente. Finalmente hay una optimización de recursos, porque, por ejemplo, los mismos carabineros se pueden movilizar en vehículos que sean municipales y así poder hacer una alianza virtuosa entre carabineros y también, por cierto, con nuestra seguridad municipal. Ahora, yo creo que eso es materia preventiva, pero de todas maneras hay que trabajar en seguir fortaleciendo la inteligencia policial, porque es a raíz precisamente de esa inteligencia policial por la cual se pueden desbaratar estas bandas, porque finalmente que hace el crimen organizado es ir donde hay aglomeración de personas para poder encontrar a las personas que andan buscando. Entonces, finalmente lo que se genera con las balaceras es que donde hay una mayor aglomeración de personas, también estas personas utilizan finalmente este lugar para encontrar muchas veces su blanco. Entonces, es súper importante que se pueda fortalecer la inteligencia policial para seguir desbaratando el crimen organizado. Tenemos una preocupación de los alcaldes en general, esto lo plantean todos, la falta de carabineros. Siempre son y van a ser insuficientes. Hace unos días conversábamos con el alcalde de San Ramón, que ha tenido estos dramáticos en las últimas semanas, y él nos dice, pucha, teníamos mejores indicadores, lo estábamos haciendo bien, pero pareciera que nos castigan porque les quitaron carabineros. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo plantean ustedes la posibilidad de, en estos casos, redestinar, quizás dar dotaciones mayores, aunque sea por un periodo acotado de fiestas de fin de año, de sacar más carabineros a la calle o de cambiarlos de lugares para poder complementar estos lugares donde se están conglomerando mucha gente? Sí, yo creo que es una súper buena pregunta porque efectivamente existe una baja dotación policial, pero no solamente existe una baja dotación policial, sino que también hay una mala distribución de los carabineros, lo que demuestra una inequidad territorial. Hace muy poco salió un informe de carabineros que fue entregado a la Cámara de Diputados y que finalmente lo que demuestra es la desigualdad respecto a la distribución de las policías. Por poner un ejemplo, en el caso de Vitacura, según este informe que fue publicado en un medio de comunicación, según esto, Vitacura cuenta con 45 policías carabineros que están operativos para la comuna de Vitacura, que cuenta con menos de 100.000 habitantes, versus, por ejemplo, Cerro Navia,
Renca o Quinta Normal, que contamos con al menos más de 110.000 habitantes, en el caso Renca peor aún, porque tiene cerca de 150.000 habitantes, y contamos solamente con 35 carabineros. Entonces, en el sector poniente de la región, contamos con menos carabineros que en el sector oriente, tenemos más población y tenemos más delitos. Entonces, finalmente, lo que demuestra también es que no solamente existe una baja dotación policial, porque eso es a nivel general, o sea, hay pocos policías, sino que también los policías que hay se distribuyen de manera desigual. Entonces, yo creo que esta es una súper buena discusión, finalmente, que podamos entrar los alcaldes y alcaldesas respecto a la distribución policial, pero también cómo vamos fortaleciendo ciertas unidades para que precisamente si hay baja dotación policial, el trabajo de carabineros junto con los patrulleros municipales pueda ser de manera efectiva. Y yo creo que esta es una conversación necesaria de hacer de cara también a la tramitación de la ley de seguridad municipal que hoy día todavía está en el Senado y que requerimos urgentemente que se pueda aprobar para precisamente optimizar nuestros recursos en nuestras comunas. ¿Qué mejoras cree usted que se pueden hacer ahí? Le pregunto como alcaldesa de Quintana Normal, pero también como presidenta de la asociación, porque a menudo se instalan temas dependiendo de las comunas. Por supuesto, hay unas que tienen más recursos y piden más atribuciones para la seguridad ciudadana. En el caso de Las Condes, por ejemplo, hace bueno, harto tiempo, en realidad, la alcaldesa La Pintana nos decía que hay que tener cuidado porque es tan precario y es tan peligroso el enemigo, en este caso, que es el delincuente, que finalmente no hay cómo equipararlo y lo único que haríamos es poner en riesgo a nuestros guardias. Claro, lo que pasa es que ante la desigual distribución de carabineros también existe una desigual distribución de los recursos municipales. Y efectivamente lo que cuenta Las Condes o lo que cuenta Vitacura o Lo Barnechea no es lo mismo con lo que contamos nosotros. O sea, por ejemplo, el alcalde hace poco de Lo Barnechea, y yo creo que es la línea correcta, presentó una flota nueva de vehículos de seguridad municipal blindados. Yo creo que es la línea correcta, yo creo que lo está haciendo bien. Pero sin embargo, muchas de las comunas de todo el resto de las otras comunas no tienen los recursos para poder contar con autos blindados. Por ejemplo, nuestros vehículos de seguridad provienen de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Si no fuera por la Subsecretaría de Prevención del Delito del gobierno regional, nosotros no podríamos contar con vehículos municipales. Entonces yo creo que es súper importante la discusión que hoy día se está dando en el marco también de la tramitación de la ley, porque primero nosotros nos va a poder permitir contratar mayor personal, pero flexibilizar finalmente la contratación, porque hoy día las contrataciones son muy rígidas en cuanto a los porcentajes del municipio. Entonces, además, tenemos problemas para las contrataciones. La ley lo que permite es precisamente esa flexibilidad para contratar personal de seguridad municipal, pero además la ley lo que establece es que no es lo mismo ya pegarle, por ejemplo, a un funcionario municipal versus hoy día lo que se establece hoy día la normativa. Hoy día, si tú le pegas a un funcionario municipal, a un patrullero, es lo mismo como si le pegaras a cualquier ciudadano en cualquier riña común y corriente. Lo que establece la ley son penas distintas. Y yo creo que eso también apunta a la protección finalmente de nuestros patrulleros, teniendo en vista además hechos sumamente complejos que han pasado, por ejemplo, en las comunas de La Cisterna o Macul con sus propios patrulleros municipales. Claro, en el fondo que se logre un efecto disuasivo mayor por el solo hecho de que ellos lleguen y se les tenga más respeto. Así es. Ahora, claro, hay situaciones que son complejas, que hay que abordar sí o sí con carabineros. O sea, vemos, por ejemplo, algunos lugares de comercio ambulante, no todos, pero hay algunos lugares que son peligrosos para poder abordar solo con seguridad municipal. O también, que es un tema que no se conversa mucho, pero yo diría que de los casos más complejos que nosotros vemos son los de violencia intrafamiliar. Muchas veces los casos de BIF, y que de hecho en el marco de un caso de BIF fue que asesinaron al patrullero de Macul, son muy complejos de abordar solamente con seguridad municipal y es por eso que hay situaciones que todavía tenemos que coordinarlas con carabineros, pero finalmente son esas alianzas virtuosas que se generan entre los patrulleros municipales y carabineros para poder abordar juntos situaciones específicas, pero para eso necesitamos que se apruebe la nueva ley de seguridad municipal, en primer lugar, y segundo, por cierto, contar con mayores recursos en nuestra comuna para poder fortalecer esas dotaciones municipales. ¿Por qué les dicen? Porque esto, que es de toda lógica, que debería ya haber salido hace rato, de las prioridades, porque finalmente son los que están más cerca, dado que además no tenemos más carabineros, bueno, qué mejor que apoyarse en la seguridad ciudadana. ¿Por qué se demora tanto esta ley? Entiendo que hay una discusión todavía en el Senado que no se ha podido destrabar. No entiendo muy bien el detalle, o sea, no conozco muy bien el detalle. Lo hemos estado hablando con la subsecretaria de Prevención del Delito, con Carolina Leitao, que además era alcaldesa hasta hace poco. Pero también ahí tenemos varias coordinaciones que hacer
ojalá que se pueda aprobar pronto. Yo entiendo que hay una discusión que se está dando en la comisión, pero que hay que destrabar pronto, aprobarla y también darnos a nosotros las mayores posibilidades y herramientas para poder enfrentar esta situación. Usted lo mencionó al pasar, alcaldesa, el crimen organizado que se manifiesta, bueno, de distintas formas, narcotráfico, por supuesto, pero también en el comercio ambulante, que hemos visto cada día está más violento, no solo entre ellos, sino que también incluso con la gente. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Cómo es la situación en su comuna? ¿Y qué le plantean los otros alcaldes en la asociación? Sí, el tema del comercio ambulante yo creo que es un tema complejo que hay que abordar. Yo creo que la línea correcta es precisamente ir recuperando los espacios públicos. Yo creo que lo que ha hecho Tomás Bodanovich en la Plaza Maipú, por ejemplo, es un ejemplo, porque precisamente lo que él hizo, teniendo una plaza que estaba completamente tomada, es ir recuperándola no solamente con más seguridad, sino que también con cultura, con deporte, con actividades para las familias, porque finalmente cuando uno recupera un espacio público, no es solamente la recuperación, sino que también que ese espacio público pueda empezar a tener vida. Y vimos, por ejemplo, que el término de su recorrido de la caravana navideña lo hizo precisamente en la Plaza Maipú. Yo creo que hacia allá debemos enfocarnos cuando precisamente hablamos de la recuperación de espacios públicos que hoy día están tomados por el comercio ambulante. Ahora, hay situaciones complejas, sí. Yo creo que Meix es una situación sumamente compleja, lo que pasa en parte del centro de Santiago también, y hay que buscar estrategias distintas a problemas que son complejos y que no se han podido resolver en años. Yo no dudo, por cierto, de la intención de poder resolver esos problemas por parte de los alcaldes y alcaldesas que han pasado, pero no se ha podido resolver. Entonces creo que es súper importante poder trabajar en situaciones, o sea, en soluciones que sean más de fondo, más integrales, para poder resolver problemas complejos como lo que hoy día ocurre en el barrio Meix o en otros barrios de Santiago. Bueno, como usted dice, la única forma consistente y que se mantenga en el tiempo de erradicar el comercio ambulante es ocupar ese espacio con otra cosa, porque si no, el boom o el loop de sacar, volver, sacar, volver, sacar, volver es eterno. Tal cual. Lo mismo ocurre no solamente yo diría, el comercio ambulante, sino que también con otras recuperaciones de espacio público. Por ejemplo, cuando uno recupera una cancha que ha estado fea o ha estado tomada o no se ha utilizado, nosotros tenemos un ejemplo acá en la comuna, si esa cancha no viene acompañada con un taller deportivo, esa cancha va a estar igual de abandonada, pero bonita. Entonces, es sumamente importante que cuando uno recupera los espacios públicos también venga con oferta pública que permita precisamente utilizar esos espacios de buena manera. Por eso es súper importante cuando uno habla de seguridad, no solamente hablarlo desde el punto de vista policial, que es un área o una patita, digamos, sumamente importante, por cierto, que es toda la presencia policial, la coordinación con las policías, etcétera, sino que también qué hacemos con esos espacios públicos que hoy día están abandonados, que muchas veces hay personas en situación de calle, hay personas que se drogan, hay personas que trafican droga, y que finalmente, ¿cómo vamos recuperando esos espacios para la comunidad? Y ahí es súper importante la oferta pública, o sea, no solamente recuperar la plaza, recuperar la cancha, sino que también hacer los talleres deportivos, llevar una obra de teatro, llevar lo que se ha hecho con la Orquesta Sinfónica, por ejemplo, en distintos barrios de Santiago, que finalmente es una oferta pública a disposición de los vecinos y vecinas que son honestos, que quieren vivir tranquilos en sus barrios y que quieren que su barrio esté mejor y esté bonito y esté tranquilo. Y precisamente eso se logra con mayor presencia tanto cultural como deportiva. Alcaldesa, hemos visto con mucha preocupación también el aumento y esta seguidilla de asesinatos. Habíamos tenido algunos días un poco mejor, quizás se cantó victoria antes de tiempo, días últimos de terror. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Es sumamente complejo, por cierto, o sea, finalmente lo que demuestran los asesinatos, lo que demuestran los homicidios, es cuando hay presencia de bandas delictuales en un territorio y la disputa del territorio muchas veces lo que genera finalmente es el homicidio, es el delito peor, por cierto, el más complejo, y que yo creo que tenemos que hacer lo posible para desbaratar esas bandas. Mira, independiente de que uno siempre habla de la dotación policial y de la presencia policial en los barrios, que es necesaria, esas bandas solamente se desbaratan con mayor inteligencia policial, porque lo que genera finalmente poder erradicar esas bandas de los barrios, tanto los que roban con portonazo, los que cometen homicidios, los que trafican droga, los que portan armas de manera ilegal, es finalmente con mayor inteligencia policial, o sea, llegar a las personas que están detrás finalmente de esos delitos que son tan graves y que afectan la tranquilidad de nuestros barrios. Y finalmente es yo diría como una cadena que tenemos que está unida.
que son las personas que tienen armas, las personas que por cierto, trafican droga, las personas que cometen homicidio, las personas que quieren el control territorial de los barrios, las personas que asaltan a personas honestas, que van, salen de sus casas a trabajar o llegan en alguna actividad familiar, le roban el auto de manera muy violenta, finalmente llegar a esas personas, a esas cabecillas, a esas personas que utilizan muchas veces menores de edad, yo creo que eso es lo que finalmente da que finalmente nuestros barrios estén más tranquilos. Y eso Bueno, es con mayor dotación o sea, mayor fortalecimiento de la inteligencia policial, el que alcalde de también es baja. Santiago. O sea, por poner un ejemplo acá en la policía de investigación. Sí. Sí, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ha sido muy enfático en eso. Hay que arruinarle el negocio, en el fondo. Y eso implica no solo sacarlos una vez, sino que decomisar tantas veces la mercadería, generarle problemas, hacerle seguimiento a la plata, complicarlo de tal forma que ya no sea rentable hacerlo. Es la única forma. Sí, yo creo que también eso es lo que usted menciona respecto al seguimiento de las platas y también el tema de las propiedades. Mira, nosotros el año pasado ya vamos a cumplir un año. El 1 de enero del año pasado, el alcalde Tamayo de Cerro Navia nos convocó a un punto de prensa en una casa que había recuperado, que se utilizaba para traficar droga. La fiscalía le otorga la casa, él bota la casa y puso un punto de seguridad. Ha sido la única casa que se ha podido recuperar de esa forma. El resto de las casas que nosotros hemos solicitado, que son utilizadas para traficar drogas, la Fiscalía no se las ha dado en administración a las municipalidades, porque hay un problema en poder identificar si es que esa casa fue adquirida con dineros del narco o no, una casa que está ocupada para por ejemplo, traficar drogas. Ahí hay una tremenda, yo creo que oportunidad para poder efectivamente hacerle daño a la adquisición de estas personas, esos delincuentes, a una propiedad en un barrio que causa solo malestar. O sea, imagínate tener una casa en medio de un barrio que trafica droga, que no solamente están constantemente con los vehículos que llegan, que salen, etcétera, sino que también se generan balaceras, se genera inseguridad en el barrio, se generan fuegos artificiales, etcétera. Entonces, es súper importante, por eso digo que esto podamos meterle no solamente mayor dotación policial, que yo creo que es importante, o sea, por cierto, necesitamos mayor dotación policial en nuestras calles, sino que también esta discusión que es más de inteligencia, cómo finalmente vamos afectando el patrimonio finalmente de estos delincuentes que se hacen de una carrera delictual o de una actividad ilegal o ilícita. Bueno, eso se vuelve complejo. Ahora, pero ya que estamos hablando del crimen organizado, de la delincuencia, desde otra arista, la necesidad de ampliar y tener nuevos centros penitenciarios. En Santiago se ha armado un tremendo debate que ha trascendido también la comuna respecto a ampliar y hacer una extensión en el fondo de la cárcel de seguridad. ¿Cómo lo ve usted y la asociación también? Sí, bueno, nosotros entendemos que las cárceles, hoy día construir cárceles es necesario, porque efectivamente es una realidad que vivimos, o sea, pedimos que las personas estén más encarceladas, que seamos con más mano dura, que pongamos mayor inteligencia, etcétera, y eso genera, por cierto, una capacidad que tiene que aumentar respecto a la capacidad carcelaria actualmente. Pero efectivamente a ninguna comuna le gusta que tenga una cárcel cerca. O sea, yo creo que no hay ningún alcalde o alcaldesa de Chile que pudiese decir yo quiero la cárcel en mi comuna, sino que todo lo contrario, cuando se dan estas discusiones, lo que precisamente uno hace es que la cárcel no esté en su comuna. Ahora yo sí creo es que tener una cárcel en el radio urbano efectivamente es complejo porque lo que genera son molestias también a los barrios que están cerca. O sea, la cárcel que se está planteando tiene un barrio que es residencial, que es cerca, que ya se ha visto afectado por la cárcel que existe actualmente. Entonces yo creo que cuando uno se plantea en esta discusión, precisamente tiene que hacerlo no afectando los barrios y la tranquilidad de los vecinos y vecinas que viven alrededor. Claro, el punto es que como ya está, algunos dicen, bueno, esto ya es costumbre, ya se generó ese problema, ya se perturbó de alguna manera, un poco más, un poco menos, que tanta diferencia puede hacer en vez de ir a un lugar desde cero. Claro, lo que pasa es que se está planteando una cárcel que es de alta seguridad, que no es solamente tener a las personas que están privadas de libertad en el lugar, sino que también lo que se genera alrededor. O sea, muchas veces hay incivilidades, se cometen delitos. Entonces yo creo que es sumamente importante poder ver también cómo se mitigan esas finalmente externalidades negativas que se generan cuando se construye una cárcel en la ciudad. Entonces, no es solamente que se va a construir una nueva cárcel, sino que también las características que tiene esa nueva cárcel y las personas que van a comenzar
a estar en esa nueva cárcel. Alcaldesa, otro tema que ha sido bien complejo, que también se vincula desde una perspectiva, el tema de los migrantes. Ha generado muchos problemas este descontrol, la llegada tan masiva, desde un aumento en la violencia y en la delincuencia, aunque sea un porcentaje muy menor de los que han ingresado de esa forma, es un tema. Hay problemas para identificarlo. Otra cosa que quizás se habla un poco menos, que es menos popular mencionarlo, es cómo se presionan los sistemas de salud, los jardines infantiles, las matrículas de los colegios, porque nos guste o no, eso se ha generado y genera malestar también y dificultades en las comunas con los recursos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo han ido manejando? ¿Les parece o temen que este anuncio del gobierno de la regularización pueda de verdad generar un efecto llamado como algunos mencionan? Varias cosas. Yo creo que lo primero es que efectivamente tenemos hoy día un déficit respecto a los jardines infantiles, eso es una realidad. Yo creo que Chile tiene que volver a plantearse en el objetivo de poder construir mayores jardines infantiles, como lo fue anteriormente en el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue una meta presidencial, porque no solamente genera cosas positivas para los niños y niñas que asisten a los jardines, sino que también genera la posibilidad de mayores ingresos económicos en una familia, o sea, que permite que sobre todo las mujeres puedan salir a trabajar, por ejemplo, al espacio formal. Entonces, es sumamente importante, creo, la construcción de jardines infantiles, que además con ello también se disminuye las guarderías ilegales que funcionan en un montón de, sobre todo, edificios, porque precisamente faltan cupos para los jardines infantiles. Lo mismo ocurre, yo creo, que en el espacio educacional, hablando ya de los colegios y los liceos, pero efectivamente ahí hay ciertos lugares donde está más copada la matrícula. Principalmente yo iría en el norte, que ahí también yo creo que hay que enfocar esfuerzos precisamente para poder ocupar recintos que se puedan tener algún tipo de uso educacional. Ahora, lo que yo creo es que lo que generó precisamente el llamado masivo de migrantes a Chile no es los procesos de regularización o los procesos de identificación de migrantes, sino que más bien acciones más bien políticas, o sea, anunciar visas específicas, el llamado que se hizo a Cúcuta, que se ha hablado bastante, etcétera. Pero ahí precisamente los datos señalan que se genera la mayor ola de migración irregular en Chile. Lo que yo haría, y yo creo que va apuntando bien el gobierno, es poder identificar estos migrantes, porque efectivamente hay una cantidad de migrantes irregulares que además hace actividades que son regulares, o sea, muchos de ellos tienen, por ejemplo, contrato de trabajo y no están regularizados o no están identificados. Entonces, sumamente importante como esta ola yo creo, esta política que se está realizando. Por otro lado, cerrar la frontera, para que no ingresen más migrantes irregulares y atacar con fuerza el crimen organizado, sobre todo en manos de hoy día migrantes que lo hemos visto. O sea, bandas internacionales que han estado operando en nuestro país y yo creo que eso es a través también de inteligencia policial, como ya lo comentábamos. Alcaldesa, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.